y posteriormente lo vamos a subir a nuestra página web y también a nuestro canal de YouTube. Entonces van a tener acceso tanto a la presentación como tal, como a la grabación y a todo el webinar. Entonces, bueno, como les comenté, este webinar se trata principalmente sobre cómo tener esas claves informativas o esas guías para poder empezar a modificar nuestros criterios de compra hacia criterios que tomen en cuenta los riesgos y también impactos que tenemos en temas de sostenibilidad en nuestras compañías y también a lo largo de toda nuestra cadena. Esto es un poco los temas que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a conversar sobre movilizadores tanto nacionales como internacionales. Vamos a ver cuál es ese caso de negocio para que las empresas integren estos criterios en sus compras. Y por último, vamos a ver un poco cuál es la metodología que se ha puesto más en práctica en nuestro país a raíz de diversas guías, documentos que ha ido desarrollando sobre todo el Ministerio de Hacienda en materia de compras públicas sostenibles. Entonces, bueno, puse esta filmina porque primero que nada tenemos que empezar por tener clara la noción de qué significa trabajar con la cadena. Trabajar en materia de sostenibilidad a lo largo de toda nuestra cadena implica que nosotros como empresa no solamente tenemos conciencia sobre cuáles son nuestros impactos y riesgos que nosotros generamos hacia las partes, hacia la sociedad, hacia el medio ambiente, sino que también hemos comenzado a analizar cuáles son esos riesgos que nuestros proveedores, distribuidores y también empresas tercerizadas o como se llama hoy en día el famoso outsourcing, representan para nosotros. Recordemos que desde el punto de vista de la sostenibilidad, los riesgos que haya a lo largo de nuestra cadena como compañías son riesgos que indirectamente y en algunos casos también muy directamente impactan nuestra gestión. Y por lo tanto nosotros tenemos que relacionarnos responsablemente con nuestra cadena en el sentido de no solo ver cuáles son esos riesgos e impactos que ellos representan para nosotros, sino también cómo podemos nosotros hacer una transferencia de buenas prácticas, hacer una transferencia de conocimientos y en general fortalecer a todos esos eslabones de nuestra cadena. Hay un dicho muy famoso que es muy representativo de lo que significa trabajar con la cadena y es que mi empresa es tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena. Entonces, bueno, efectivamente, cuando conversamos sobre la cadena y tratamos sobre los riesgos que se ven ahí, tenemos dos caminos distintos. Los dos los trabajamos nosotros con distintas metodologías. Primero que nada, podemos analizar nuestra cadena, ¿verdad? Desde el punto de vista empresarial y de qué tanta capacidad de gestión tienen esos proveedores, esas empresas outsourcing, esos clientes, ¿verdad? Para poder poco a poco mover sus modelos de negocio hacia modelos más sostenibles. Sin embargo, cuando hablamos propiamente de criterios de compras, ahí estamos hablando no de empresas, sino de productos y servicios. ¿Cuáles son los criterios que yo utilizo para comprar esos productos y servicios? Y ahí cambia radicalmente el tema. Y precisamente lo que vamos a conversar hoy es cómo incluir criterios para productos y servicios, ¿verdad? No para contratación de empresas. Entonces, tenemos desde hace varios años una serie de tendencias y patrones de consumo y producción que efectivamente no han sido sostenibles. Por ejemplo, una cultura de consumismo, crecimiento demográfico bastante considerable y también incremento en el ingreso de las personas miembros de nuestra sociedad, lo cual implica que efectivamente ha incrementado muchísimo la oferta de las empresas, han tenido que producir de formas distintas
Y efectivamente lo que vemos es que de parte de los consumidores, sobre todo de parte de las personas consumidoras, ha habido una gran demanda por una producción más limpia y para que la producción de parte de las diferentes compañías en los diferentes sectores se dé bajo los principios de la responsabilidad social. Sin embargo, cuando hablamos sobre demanda, cuando hablamos sobre consumo, es ahí donde vemos que efectivamente el mismo desarrollo que ha tenido el tema de producción no lo ha tenido el tema de consumo. Por eso es que desde hace muchos años en el país, aproximadamente 10 años, se vio la necesidad de empezar a desarrollar criterios de compras para cambiar la forma no solamente en cómo contratamos a las empresas y con qué criterios elegimos a las empresas proveedoras que forman parte de nuestra producción, por ejemplo, sino también cómo nosotros compramos esos productos y esos servicios. Esto es un tema que ha tenido un auge también, por ejemplo, desde la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y también Desarrollo, por ejemplo, como vemos acá en el principio 8, tengamos en conciencia que esto fue desde 1992, ¿verdad? En donde se plasmó la necesidad de influir no solamente en los sistemas de producción, sino también de consumo. Entonces, desde el ámbito internacional, y esto es un tratado internacional del cual Costa Rica forma parte, como Estado y como país nos vemos en la obligación de transformar esos criterios con los cuales no solamente compramos las empresas, sino compramos también las personas consumidoras. Por supuesto, y para los que han ya formado parte de diversas capacitaciones nuestras, siempre mencionamos a los ODS o los objetivos para el desarrollo sostenible, y en este caso el que es más pertinente es el número 12. El número 12 trata sobre producción y consumo responsable. Ya nuestro país asumió una serie de metas y también indicadores en torno a los 17 ODS y las 169 metas que conforman los 17 en conjunto. Vamos a conversar entonces un poco sobre cuál es el contexto nacional y cuál es el desarrollo que el tema de compras ha tenido. Bueno, ciertamente este tema comenzó por el sector público. Por el sector público, efectivamente, porque como dice Amila y porque como dice ahí, la importancia de la gestión responsable de compras desde el Estado radica en que las compras públicas representan un 30% del presupuesto público y además un 15% de la economía nacional. O sea, veamos estos números, ¿verdad? Si nosotros planteamos la pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa si el Estado en todos sus órganos, instituciones, para absolutamente todos los productos y servicios que contrata, utilizara criterios de compra sostenibles? ¿Cómo se movilizaría los estándares de producción y consumo entre las diferentes empresas? Porque muchas de las contrataciones que hace el sector público son a empresas privadas. Entonces, efectivamente, el que el Estado iniciara a utilizar este tipo de criterios se vio como un punto de entrada sumamente relevante para modificar las prácticas del sector empresarial en general. Y además mencionar que obviamente nuestro sector público, por medio de las compras, ese es un mecanismo principal para satisfacer el interés público y llevar a cabo las diferentes funciones que tiene, ¿verdad? Entonces, por supuesto que emplear criterios de compra sostenibles desde el sector público se hace esencial para cumplir ese fin y para cumplir ese interés público. Entonces, si bien este es un tema que inició desde el sector público, ciertamente tiene una injerencia sumamente relevante en el sector privado. También tenemos una política nacional de producción y consumo sostenible, ¿verdad? Como podemos ver, esta política se encarga de
como dice ahí, adoptar gradualmente patrones de producción y también consumo que contribuyan no solamente a la población en general y a la sociedad, sino también al medio ambiente. Y como se dijo antes, se ha puesto un énfasis muy grande y hemos hecho logros bastante importantes en materia de producción y cómo las empresas producimos, pero ciertamente hace falta ese mismo correlato o ese mismo desarrollo en términos de cómo compramos. Entonces, bueno, podemos ver que ciertamente el tema de producción y consumo tiene muchísimas aristas a lo largo de toda esta política, por ejemplo, estilos de vida saludables, sistemas agroalimentarios sostenibles, producción, compras, turismo, fortalecimiento institucional. Entonces, como podemos ver, el tema de compras es un tema que a nivel de gestión pública tiene muchísimas aristas y que muchas de esas aristas influyen en nuestra gestión como empresas privadas. También. Silenciado. Sonido reactivado. ¿Aló? Ahora sí se escucha, creo que accidentalmente silencié el micrófono, disculpen. Ahora sí me pueden oír todos y todas. Sí, ahora sí, perfecto. Disculpen. Ok, como les iba mencionando y como está en la pantalla, nuestro país desde el año 2017 adoptó la Política Nacional sobre Responsabilidad Social, que está pendiente de reglamentación por parte del Consejo Asesor. Y como se podrán imaginar, esta política habla muchísimo sobre cómo las empresas tienen que analizar a su cadena y elevar los estándares con los cuales contratan a proveedores y empresas outsourcing, ¿verdad? Sino también habla muchísimo sobre cómo las empresas tienen que empezar a cambiar sus criterios de compra para los diferentes productos y servicios. Y por supuesto, este es un cambio que se tiene que dar no solamente a nivel empresarial, sino a nivel de personas consumidoras. Y es ahí también donde el sector privado tiene un rol enorme y un potencial muy, muy grande de educar y también sensibilizar a las personas consumidoras. Y por último, también está la Política Nacional de Compras Sustentables, que esta es una política que desarrolló el Ministerio de Hacienda específicamente para las instituciones y órganos del Estado. Entonces, esta ha sido la principal política que toma en cuenta nuestro sector público para hacer compras. Entonces, si su compañía es una que provee productos o servicios a nuestro sector público, es sumamente importante que ustedes conozcan no solamente esta política, sino también las otras y sepan qué es lo que está demandando nuestro sector público y qué es lo que se está intentando gestionar desde el punto de vista de la sostenibilidad y las compras públicas. Algunos beneficios de las compras sostenibles o con estos criterios, ¿verdad? Primero que nada, y a nivel de reputación, comunicación y personas consumidoras, por supuesto que se satisfacen grandes necesidades de la gente que tienen por saber cuáles son esas prácticas ambientales que están teniendo empresas hoy en día, ¿verdad? Y no solamente ambientales, sino también sociales. Por otro lado, utilizar menos recursos y provocar menos contaminación para permitir el desarrollo humano de nuestro país, en la medida en que nosotros modifiquemos nuestros criterios y demandemos más de los productos y servicios que estamos consumiendo, entonces indirectamente también vamos a elevar la barra
de todas esas empresas y también sus prácticas. Y por último, también ayudar a la persona consumidora para que estimule a los proveedores a ser innovadores, a mejorar la competencia y a promover el desarrollo sostenible y el crecimiento económico. Entonces, en general, no solamente desde el sector público, sino también desde el sector privado, esto es un tema importantísimo y cada vez más por medio de no solo reglamentaciones políticas y también legales, sino también desde el punto de vista de demanda de nuestras personas consumidoras, estamos viendo que cada vez más tenemos que ir modificando cuáles son nuestros criterios de compra. Ahora bien, por supuesto, esto suena muy sencillo, pero no sucede de la noche a la mañana y como todo en materia de sostenibilidad, es un proceso durante el cual las personas que están involucradas en la compañía tienen que verse constantemente capacitadas. También esto es algo que idealmente proviene de la alta gerencia para que se tenga en cuenta un plan a mediano y largo plazo. Se puedan ir gestionando los diferentes criterios, podamos ir analizando, por supuesto, si nuestras empresas proveedoras, clientes y también outsourcing podrían cumplir o no con estos nuevos criterios. Y para eso, el Ministerio de Hacienda, como les digo, esto es un tema que ha sido sumamente desarrollado desde la parte pública. Hace algunos años publicó un manual sobre compras públicas verdes, como dice ahí, ¿verdad? Perdón, no fue el Ministerio de Hacienda, sino que fue CEGESTI. Como pueden ver y como pasa en la mayoría de los temas que tienen que ver con esto, inicialmente el tema de compras sostenibles se analizaba sobre todo desde el ámbito ambiental y se veía cómo podemos impactar positivamente al medio ambiente desde nuestras compras. Sin embargo, la evolución que ha tenido este tema a lo largo de los años es que también debemos considerar dentro de esos criterios temas sociales, ¿verdad? Temas sociales, por supuesto, de cumplimiento legal, de empleo, de desigualdad, de género, de riesgo social, en fin, de muchísimos temas que podrían estar pasando a nivel social y que nosotros, si estamos comprando algún producto o servicio, tenemos que ver cuál es el trasfondo de ese producto o servicio. Entonces, CEGESTI desarrolló este pequeño manual que se los recomiendo mucho. Ahora hay muchísimos manuales, ¿verdad? Muchísimas guías de criterios, muchísimas guías sobre fichas técnicas de productos y cómo ir incluyendo, pero esta fue la primera metodología que salió y para efectos de demostrarles en qué consiste es la que más nos gusta. Entonces, como muchas de las metodologías que presentamos nosotros, esto es un ciclo de Deming tradicional en el que primeramente debemos llevar a cabo un proceso de planificación, de capacitación, de sensibilización, de crear un equipo de trabajo que pueda gestionar esto, ¿verdad? Idealmente, esto se hace en conjunto entre el área de compras o de proveeduría y la gente de sostenibilidad también, porque en este sentido tiene que haber un balance entre los criterios técnicos y que necesitamos que nuestro producto o servicio tenga para cumplir el fin que nosotros queremos, pero también criterios de sostenibilidad. Luego, hacer, que sería ya poner en práctica los criterios y empezar a comprar estos productos y estos servicios poniendo en práctica todos esos criterios. Verificar efectivamente si esta estrategia está siendo efectiva de cara a la estrategia de sostenibilidad que tiene nuestra compañía, si está siendo efectiva de cara a la política de relacionamiento responsable con la cadena que tenemos, y en fin, hacer un monitoreo periódico. Con base en ese monitoreo periódico, entonces hacer las modificaciones correspondientes y actuar y volver a comenzar el proceso nuevamente. Esos son los 4 pasos básicos de la metodología, entonces vamos a ir ampliando en cada uno. Entonces, bueno, cuando hablamos sobre planear,
efectivamente, como les iba contando, tiene que haber primeramente un compromiso de los altos jerarcas. En la medida en que esto no suceda, no es que sea imposible, pero efectivamente cuesta mucho el compromiso de parte de las personas si esto no viene desde arriba, si esto no viene como una guía y como parte de los objetivos como negocio y comerciales que tengamos. Entonces, idealmente, esto debe venir desde desde los altos jerarcas, las altas gerencias, y que esto cascadee hacia abajo. Por otro lado, también se recomienda como una buena práctica la definición de un comité de compras sostenibles, ¿verdad? Como les dije, idealmente conformado entre personas pertenecientes al área de proveeduría o de compras y personas pertenecientes o que gestionen los temas relacionados a la sostenibilidad y a la política y proyectos asociados a eso. Por otro lado, una vez que tenemos claros cuáles son esos impactos y riesgos que podríamos estar teniendo a través de los productos y servicios que nosotros compramos, entonces definimos una política de compras en el sentido que ahí decimos cuál es el objetivo nuestro que tenemos como compañía para con esta política, cuáles son las metas generales que nos vamos a poner, cuáles son esos proyectos o programas o estrategias en general que se van a llevar a cabo para cumplir con este plan de trabajo y llegar de ese punto A a ese punto B, que es de no considerar criterios relacionados con la sostenibilidad a poder considerarlos. Y una vez que tenemos claro todo eso, entonces pasamos directamente a la definición de esos objetivos ambientales, sociales y económicos de compras. La idea es que los criterios de compras se deriven directamente de esos riesgos y esos impactos en las tres dimensiones que podamos estar viendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en mi empresa hacemos compra de productos para la limpieza, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista social, por ejemplo, podemos tener ahí que, bueno, las compañías outsourcing de estos servicios normalmente tienen prácticas un poco laxas respecto a cumplimiento legal. Por ejemplo, hacen recontrataciones periódicas del mismo personal y entonces los despiden, los vuelven a contratar. Por supuesto, no es en todas las empresas que pasan, pero por ejemplo, si esto es un riesgo que sabemos que existe en este sector, entonces ese debiera ser uno de los criterios. Por otro lado, también tenemos que los productos de limpieza pueden ser sumamente dañinos y contaminantes para el medio ambiente. Entonces, un producto o un producto de esta política y de esta gestión, de esta planificación, sería tener criterios ambientales específicamente para los productos de limpieza. Entonces, a manera de grandes rasgos, el paso de la planificación. Ahora bien, ¿cómo se pone esto en práctica? Por supuesto que hay que hacer ajustes al proceso de compras, ¿verdad? Y esto también es un proceso que puede complejizarse en el sentido de que, por un lado, tenemos los criterios técnicos que nosotros como empresa demandamos de los productos y servicios que queremos consumir, ¿verdad? Los criterios estrictamente técnicos para que ese fin que nosotros queremos se pueda llevar a cabo. Pero por otro lado, tenemos también nuevos criterios relacionados a aspectos de sostenibilidad que también queremos tomar en cuenta. Y nuestros proveedores y las diferentes empresas a las cuales nosotros les compramos, posiblemente
si les llevamos esto de un momento a otro, no van a tener un buen recibimiento de estos criterios. Entonces, efectivamente, ahí hay que poner en práctica estrategias de comunicación, como dice ahí, estrategias de capacitación, no solo a lo interno de la compañía, para que las personas que están haciendo los procesos de compras sepan implementar estos criterios, sino también para las empresas, para que puedan cumplir con esos criterios y para irlos moviendo poco a poco a, eh, a un modelo de negocio más sostenible y por consiguiente a una producción, a unos productos y también servicios más sostenibles. Y bueno, también una parte súper importante de ese ajuste al proceso de compras es que inicialmente las empresas, según el nivel de riesgos y también impactos que estén viendo a través de sus diferentes productos y servicios que compran, necesitan hacer un balance entre qué tanto peso van a tener los criterios de compras sostenibles respecto a los criterios técnicos, ¿verdad? Porque efectivamente, y como funcionan los procesos de compras en la mayoría de las empresas, según lo que hemos visto nosotros, es que se le otorga una evaluación a ese proveedor, a ese producto, a ese servicio. Hay una nota integral que comprende el cumplimiento de criterios tanto técnicos como de sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, inicialmente se inicia otorgándole un 20% de peso a los criterios que tengan que ver con esto. Y el 80% del peso de la nota recae todavía sobre los criterios técnicos y que siempre le hemos pedido a esa empresa respecto a ese producto o respecto a ese servicio. En la medida que la empresa vaya teniendo mayor capacidad de gestión, no solo para gestionar el proceso de compra, sino también nuestras empresas proveedoras para cumplir con esos criterios, entonces gradualmente se puede ir incrementando el peso de esos criterios de compras relacionados con temas de sostenibilidad para que las empresas proveedoras, por decirlo así, no sientan el golpe tan fuerte y puedan ir además teniendo tiempo para gestionar sus diferentes prácticas. Verificar, ¿verdad? Y esto es importantísimo. Nosotros siempre en todos los temas relacionados con sostenibilidad recomendamos que cada cierto tiempo y periódicamente no solamente se lleve una medición sobre lo que estamos logrando, sino que se revisen los resultados de esa medición. Esas primeras metas que nos planteamos en la política, esos riesgos, esos impactos que nosotros como empresa nos dimos cuenta que tenemos por el hecho de comprar ciertos productos o servicios, efectivamente estamos logrando mitigarlos, estamos logrando gestionarlos, estamos logrando hacernos responsables de eso a través de la inclusión de criterios de compra. Esta es la pregunta principal que tenemos que plantearnos. Y si no, entonces es necesario hacer cambios, ya sea sobre el procedimiento de compra que tenemos en nuestra compañía, como en los criterios que pedimos sobre los diferentes productos y servicios. Y con base en esa constante verificación y monitoreo periódico, entonces comenzamos con el ciclo nuevamente y seguimos adelante con la estrategia. Entonces, para resumir un poco, las tres partes principales de este proceso es que primeramente como empresa tenemos que tener claros cuáles son nuestros impactos y cuáles son nuestros riesgos relacionados con sostenibilidad. Primero que nada, a nivel interno en nuestra operación para con la sociedad y con el medio ambiente y posteriormente analizar en la cadena y sobre los diferentes productos y servicios que nosotros compramos y que son necesarios para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra operación. A partir de esos riesgos e impactos, entonces de ahí mismo se derivan criterios. Por ejemplo, si yo tengo un segmento de proveedores que han venido, por ejemplo, realizando prácticas que tienen oportunidades de mejora en manera ambiental, por ejemplo,
Entonces, la idea, y resulta que esas buenas prácticas se conectan directamente con riesgos ambientales que yo como empresa tengo. Entonces, si ese empate entre riesgos genera que deba haber ahí un criterio de compra y que yo como empresa tenga que decir, bueno, no, ahora ya no vamos a comprar removedores de plástico, sino que vamos a comprar removedores de madera, por ejemplo. O o resulta que yo como empresa tengo un alto impacto sobre el medio ambiente porque estoy comprando productos de limpieza, como les comenté, que, que tienen riesgos a nivel de contaminación del agua, por ejemplo, porque cuando lavamos, por ejemplo, los baños, todo ese desagüe y las aguas jabonosas desembocan en cuerpos de agua y se pueden ver contaminados. Entonces ahí es necesario que yo reemplace ese producto. ¿Y cómo reemplazo ese producto? Precisamente a través de criterios de compra. Nos vamos a dar cuenta que va a haber muchísimas veces que vamos a poner criterios y no necesariamente vamos a tener proveedores que cumplan con esos criterios, ¿verdad? Eso pasa mucho y eso pasa porque las empresas están poniendo la barra más alta de buenas a primeras y es ahí donde recomendamos nosotros analicen los impactos que ustedes tienen y cómo pueden gestionarlos a través de sus criterios de compra, sí, pero también tomar en consideración qué tanta capacidad de gestión va a tener ese proveedor para cumplir con ese criterio. Y también pasa en el transcurso de este proceso que también vamos a tener que parar relaciones comerciales con muchos de nuestros proveedores, porque efectivamente y otra buena práctica que se recomienda es que la evaluación de todo esto se vaya haciendo de manera gradual y que si en cierto punto el proveedor ya no puede cumplir con esos criterios, pues tendría que desvincularse de las relaciones comerciales con nuestra compañía. ¿Por qué? Porque si esto está ligado a mi compañía por medio de la estrategia de sostenibilidad y una política de compras, por más que la empresa pueda darme un producto o servicio técnicamente correcto, si no está cumpliendo con esos criterios en materia de sostenibilidad, no está siendo estratégico para mi operación. Y ahí hay riesgos que pueden ser significativos para mí como empresa si yo sigo teniendo relaciones comerciales con este proveedor o con esta empresa. Y una vez que se definen los criterios y tenemos claros cuáles deben ser esos criterios económicos, sociales y también ambientales para cada uno de nuestros productos y servicios, entonces efectivamente se incluyen en las fichas de producto o en las listas de criterios que ustedes manejan, ¿verdad? Desde este punto de vista, por ejemplo, el sector público tiene toda una plataforma de fichas de productos y entonces las empresas que quieran ofertar esos productos se fijan en esos criterios para ver si cumplen. También, por ejemplo, Hacienda publicó un manual sobre criterios de compra para muchos productos que se utilizan normalmente en todas las compañías, por ejemplo, computadoras, muebles, productos de limpieza, en fin, un montón de productos que se utilizan en el día a día ya tienen, perdón, me dijeron que no se estaba escuchando bien, el micrófono está prendido, ¿sí se oye bien? Bueno, soy yo la que no puedo escuchar. Ok, creo que sí se escucha. Perfecto, vamos a seguir entonces. Como les dije, Hacienda desarrolló ya un manual con fichas técnicas de productos con criterios de sostenibilidad. Entonces, esa es una excelente guía, son criterios muy básicos, porque esa guía también es de hace algunos años, pero es una excelente guía sobre cuáles criterios podríamos considerar en el momento de comprar muebles, en el momento de comprar equipos electrónicos, en el momento de comprar papelería y demás materiales y suministros que se usan, en el momento de comprar productos de limpieza, en fin, una serie de productos
Entonces, si quieren fijarse en eso, es una excelente guía. Sin embargo, no recomendamos que a lo largo del tiempo repliquen exactamente esos criterios, porque si bien son criterios básicos, la idea es que los criterios nazcan de los mismos impactos y riesgos que ustedes están viendo como empresas. Entonces, esa era la parte de la presentación principal sobre el contenido. Entonces, ahora voy a abrir el micrófono para todos y todas. Y también por medio del chat pueden poner preguntas o comentarios. Ya están habilitados los micrófonos. Hay algunos y algunos que lo tienen silenciado. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el contenido de la presentación. Ejemplos de evaluaciones. Nos están preguntando. ¿Evaluaciones en qué sentido? Pero sí sería interesante. Tal vez nos puede ampliar un poco. O de cómo incluir criterios de compra. Sí, claro. Si gustan, me puede poner su correo por medio del chat. Yo le voy a poner mi correo acá. Con mucho gusto le voy a enviar algunos documentos que analizan más a profundidad la metodología y cómo se puede poner en práctica. Doña Hazel también nos pregunta dónde se puede encontrar el manual de Hacienda y las fichas. Ok, bueno, creo que esto está siendo algo que todos quieren ver más a profundidad. Yo tengo los correos de todos y todas, entonces lo que voy a hacer es que a todos y todas les voy a enviar estos materiales que ha publicado tanto Segesti como Hacienda sobre compra. Recordemos que estos son documentos sobre compras públicas, sin embargo son fácilmente trasladables al sector privado y esto sobre todo, como les dije, público. Entonces, si les parece, podemos hacer eso. Por ese medio, les voy a pasar la presentación y los otros materiales que vimos, como también les dije, la presentación va a quedar grabada en nuestra página web y nuestro canal de YouTube, para que la puedan ver. Estoy viendo que los riesgos, una consulta sobre Raquel Berrocal, los riesgos deben valorarse sobre mis entradas de mi cadena. Las salidas es sobre todo los criterios ambientales, ¿verdad? Ahí ese lenguaje es Silenciado. Sonido reactivado. Disculpen, se nos silenció ahí el micrófono un momento. Le comentaba a Raquel Berrocal que en términos de entradas y salidas, efectivamente eso es más que todo en términos ambientales. Entradas en términos de recursos, insumos, materias primas y salidas en términos de, sobre todo, residuos, ¿verdad? Con criterios más sociales, ahí sí es ya analizar brechas de cumplimiento legal y de buenas prácticas. Pero por supuesto que un análisis de riesgos, impactos integral a lo largo de la cadena incluye entradas y también salidas. ¿Alguna otra persona tiene alguna consulta adicional o un comentario? Ok, aquí estoy viendo otra que de María Fernanda. Cuando una empresa va a iniciar el proceso, ¿cómo se recomienda iniciar? Aplicar criterios a algún porcentaje específico de nuestras compras. Sí, exactamente. Y esto se ve más en la metodología de análisis de la cadena, ¿verdad? Como les comenté al principio,
trabajar con la cadena es por medio de dos caminos: analizar a las empresas como tal y cuál es su gestión, y por otro lado analizar los productos y servicios per se. Entonces, cuando estamos empezando con este proceso, lo que nosotros más recomendamos es aplicar la regla de Pareto, es decir, cuál es el 20% de los proveedores a los cuales les compro el 80% de los productos y servicios que yo necesito para que mi empresa pueda trabajar. Entonces, comienzo con ese 20%. Dentro de ese 20% voy a tener proveedores a los cuales, por ejemplo, yo les compro muchísimo y que también representan grandes riesgos para mi compañía. Entonces, esos son los primeros con los que yo debería analizar este tema y empezar a considerar criterios de compra. También voy a tener proveedores a los cuales no les compro tanto y no representan tantos riesgos, entonces esos puedo tal vez darles un monitoreo periódico, pero no tan estricto como con el primer grupo, por ejemplo. Entonces ahí vamos a ver dilucidando ahí vamos a ir dilucidando diferentes segmentos de proveedores, y según ese segmento vamos a tener que adaptar nuestra estrategia y nuestros criterios de compra, ¿verdad? Pero por lo general lo que recomendamos es eso para, para que se pueda ir cambiando las prácticas gradualmente. Otra consulta de don César Reyes: ¿cuánto tiempo debo darle a mi proveedor para que ordene sus fichas y permisos si no quiero cambiarlo? Bueno, dependiendo de los riesgos y los impactos que tenga la compañía, ¿verdad? Hay riesgos, por ejemplo, de cumplimiento legal que son pues bastante relevantes. Entonces, ahí por lo general lo que hacen las empresas es darles un plazo de 3 a 6 meses para que la compañía se regularice, ¿verdad? Si no, pero pues depende mucho y de qué tanto la empresa vaya viendo en el proveedor la disposición de ir haciendo gestión de esos temas y de ir cambiando sus prácticas, ¿verdad? Pero en ese sentido, lo que hemos visto nosotras es que de 3 a 6 meses o incluso un año, según sea el riesgo, es el tiempo que se les da, y en ese transcurso del tiempo monitoreo y también evaluación constante, capacitación, transferencia de capacidades, y si ya con esas prácticas la empresa, por decirlo así, no reacciona, entonces ahí es donde nosotros como empresa tenemos que considerar, bueno, queremos seguir teniendo una relación comercial con este proveedor o no, con este cliente o no, porque bueno, podría representar un riesgo para nosotros. Entonces, no sé si le queda clara la consulta, y a las demás personas que también han hecho preguntas y consultas, si les quedó claro con la respuesta. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Algunas personas están pidiendo el link para la presentación. Efectivamente se les va a compartir a los inscritos la presentación y también otros materiales que vimos a lo largo de la presentación. Y en nuestro canal de YouTube también va a quedar grabado. Ok, Raquel está solicitando si podemos repetir lo del diagrama de Pareto. Sí, claro, con mucho gusto. La regla que aplica ahí es el 80-20, es decir, cuál es el 20% de los proveedores a los cuales les compro el 80% de mis productos y servicios que necesito para poder operar. ¿Por qué? Porque a ese 20% de proveedores a los cuales les compro el 80%, esa es una primera manera de segmentar según riesgo y también según nivel de compras.
Es muy útil hacer esta segmentación según riesgos de sostenibilidad y según también volumen de compras, porque si hay un volumen de compras bajo o un nivel de riesgo bajo, es posible que estemos invirtiendo más recursos de los necesarios y eso puede llegar a ser ineficiente para nuestra compañía. Entonces, la idea con esta regla de Pareto, como le llamamos nosotros, es que las empresas puedan tener ese primer grupo de proveedores con los cuales es súper importante comenzar a trabajar. No sé si queda claro, Raquel. Si no, con mucho gusto también. Este es un tema que nosotros vemos bastante más profundamente como parte de nuestra metodología de análisis de la cadena, entonces si consideraran necesario podemos tener una llamada o una reunión adicional si querés comprender más sobre la metodología y sobre la segmentación de los proveedores. Entonces, bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, vamos a finalizar con este webinar. Les damos las gracias a todos y todas por su participación y por su presencia y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.